24 de octubre es el Día Internacional contra el Cambio Climático y el denominativo cambio climático parece que ha desaparecido y muy aceleradamente porque estamos ante una crisis climática que ya nadie la puede negar. Pero aparte de la niña Greta, ¿cuál es la participación de las juventudes, de la niñez en relación a este tema? ¿Cuánto les preocupa el planeta en el que van a desarrollarse? Quiero saludar a Horacio Augsburger, responsable global del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible y Solidario. Horacio, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente aquí tienes un adulto hablando sobre la crisis climática. Hubiera sido mejor tener a una de nuestras o nuestros participantes, pero bueno, yo voy a comentar un poco sobre el trabajo de TDH Suiza en Bolivia, sobre la problemática de la crisis climática actual y todo aquello. Si quieres, puedo entrar ya en la temática o tienes alguna pregunta específica. Sí, entremos en contexto, Horacio, porque de alguna manera mi presentación era intencional en relación a esto. ¿Seguimos hablando de cambio climático o definitivamente estamos hablando de una crisis climática? O sea, yo creo que estamos en una crisis climática, creo que es urgente, o sea, usar las palabras apropiadas. El cambio climático es un fenómeno, digamos, que hasta un cierto punto puede ser más o menos normal, pero ahora estamos viviendo una crisis climática, o sea, el punto en el que estamos es ya grave. Y digamos, para que entiendan así en números sencillos, la crisis climática y el cambio climático, una cosa que es importante entender es que el planeta Tierra, para mantenerse en equilibrio, necesita que haya 9 funciones que se mantengan en equilibrio. Y una de estas es, o sea, hay como 9 procesos biofísicos que mantienen el planeta Tierra en cierto equilibrio. Y uno de estos procesos biofísicos es lo vinculado al efecto invernadero. El efecto invernadero es generado por el exceso de emisiones de CO2 y esto en su término genera el cambio climático. El exceso de CO2 en la atmósfera es lo que está generando el cambio climático. Y vuelvo a la temática o sea, de estas funciones, de estos equilibrios que son necesarios en el planeta Tierra. Son 9 funciones, que son 9 límites planetarios, y uno de ellos está vinculado al cambio climático. Igual que un ser humano, ¿no? Un ser humano, si pasas los 42 grados de temperatura, cambias de estado y te mueres, ¿no? El planeta Tierra tiene cosas parecidas. Hay ciertos límites que no hay que sobrepasar porque sobrepasas y el planeta cambia de estado. Claro que el planeta Tierra va a seguir vivo, ¿no? El problema es que se va a volver mucho menos habitable para nosotros los seres humanos. Y ahora vuelvo al punto de cuán grave es la crisis climática. Se dice que para estar en un nivel seguro, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera deberían estar alrededor de 350 partes por millón. Hoy en día ya hemos pasado las 420 y por eso estamos sufriendo del fenómeno del cambio climático y estamos ahora en una crisis climática terrible. Y lo grave es que todavía no entendemos la magnitud del problema. En Bolivia, como un ejemplo, en Bolivia acabamos de tostar literalmente 10 millones de hectáreas de bosque. El planeta Tierra, para mantenerse en equilibrio, para que esté en las condiciones así como las conocemos, de una temperatura media global de 14 grados centígrados, que sea cómodo en la mayoría de las partes del mundo para vivir, no, o sea, para mantener ese equilibrio no tiene que pasar las 350 partes por millón. Ya hemos sobrepasado esta cantidad y esto está generando estos efectos, o sea, el fenómeno del cambio climático que vivimos en diferentes países. Y en Bolivia, volviendo al caso concreto, hemos tostado estas 10 millones de hectáreas y estas 10 millones de hectáreas tenían la función de absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, lo que acabamos de hacer es quitarle a una buena parte del bosque tropical boliviano la capacidad de absorber dióxido de carbono
y en cambio estamos emitiendo muchísimo dióxido de carbono porque al quemar el bosque se emite dióxido de carbono y después vamos a reemplazar esos bosques que tenían una función ecosistémica muy específica por parcelas agrícolas para producir más alimento para que la gente coma pollo más barato. Entonces ahí estamos en una crisis climática y todas y todos somos responsables de esta crisis climática. No solo los ganaderos, no solo los menonitas, no solo el gobierno. Todas y todos tomamos decisiones todo el rato. Si yo decido comer carne 2 veces al día, estoy empujando este fenómeno porque alguien tiene que cultivar el alimento para alimentar el pollo o la vaca que yo voy a comer y para esto se habilita una parcela agrícola y para esto se tumba el bosque. Entonces siempre hay una correlación. Y ahí lo importante es entender esa correlación. Y en TDH Suiza, en nuestro programa de educación para el desarrollo sostenible y solidario, trabajamos mucho, hacemos muchos esfuerzos en que se entienda el fenómeno del cambio climático y los otros límites planetarios. Bien, ahora sí. Con ese contexto podemos entrar en un contexto que me ha gustado y me ha ayudado mucho lo que nos acabas de decir. Esto de la correlación. Y es que en el último tiempo, desde la creación de la Hora del Planeta hasta los programas de reforestación y todo lo que verdaderamente se hace como intención de comunicar el tema de la crisis climática, me parece absolutamente estéril mientras China, India, Estados Unidos, Europa no firmen los benditos acuerdos en las reuniones COP. En la medida en la que no suceda, verdaderamente cuánto incide lo que puedan decir niñas, niños, lo que podamos apagar el foco durante 60 minutos una vez al año, es que verdaderamente parecería que se utilizan y se burlan de los países pequeños que al final inciden, pero no como las grandes industrias, y estos países se niegan sistemáticamente hace ya muchísimos años a firmar acuerdos globales. Exacto, ese es un problema geopolítico y es súper complejo, pero yo no estoy de acuerdo en decir porque mi vecino hace mal, yo también voy a hacer mal. No. No me parece o sea, no quiero decir que digas eso, ¿no ves? O sea, solo quiero decir que ese no tiene que ser un elemento de argumentación porque suele pasar. Yo puedo tener un vecino que hace mal y yo hago mal también. Tenemos que todas y todos hacer los esfuerzos más grandes a pesar de la frustración. O sea, yo entiendo perfectamente que, por ejemplo, tenemos números más claros. En Estados Unidos, una persona emite 16 toneladas de CO2 al año más o menos. En Bolivia emitimos 2 toneladas de CO2 al año. Entonces, el trabajo que yo voy a hacer para reducir mis emisiones en Bolivia va a tener un impacto ambiental menos fuerte que si esta persona en Estados Unidos baja a mitad sus emisiones, ¿no ve? Uno va a bajar 8 y yo aquí en Bolivia voy a bajar solo 1, una tonelada de CO2 menos al año. Pero ahí creo que todas y todos sumamos, porque el planeta Tierra al final, si cada uno no va sumando esfuerzos, nos vamos a chocar contra la pared. No, y ahorita, como está la cosa, nos estamos yendo a estrellar realmente directo contra la pared. Y entiendo perfectamente lo que dices. O sea, ahorita las guerras que hay, estas emiten una cantidad de CO2 enorme, ¿no? Entonces, ahí uno tiende a frustrarse también y decir, pucha, yo estoy aquí teniendo cuidado, comiendo menos carne, plantando arbolitos, haciendo cosas así, mientras al otro lado del mundo están quemando. Pero creo o emitiendo CO2 por andar en tanques o las bombas y todo aquello. Pero creo que todas y todos tenemos que hacer los esfuerzos más grandes, sobre todo por el ejemplo. Y un dato que me gustó mucho de un estudio científico, decían, para que realmente haya un cambio en términos ambientales y de cuidar el planeta y todo eso, el 10% de la población mundial tiene que entender de verdad la problemática ambiental y estar dispuesta a actuar. Bien. Si pensamos en números, yo creo que todavía estamos muy lejos de que el 10% de la población entienda esta problemática. Entonces, cada esfuerzo va a sumar un porcentaje y algún rato llegaremos a este 10% que nos permita generar cambios un poco más profundos.
Horacio, he querido aprovechar este trabajo que ustedes realizan para hacer un contexto y que sea de altísima reflexión, pero desde luego hay acciones concretas que pueden ser una luz al final del túnel, y la educación es una de ellas, y la participación de la niñez y de la juventud, pues desde luego son tareas y voluntades enormes. Háblame un poquito, muy rápido, por favor, de niñas y niños periodistas y de los jóvenes por un mundo solidario. Súper. O sea, estos son 3 proyectos que hacemos en TDH Suiza justo para impulsar que las niñas y niños adquieran capacidades en temas ambientales, periodísticos, para enfrentar la crisis que vienen, o sea, los problemas que tenemos hoy en día. Entonces tenemos 3 proyectos. Ecoperiodistas es un taller de formación donde formamos a niñas y niños para que sean ecoperiodistas, para que adquieran un poco un conocimiento sobre límites planetarios y todo aquello que sea vinculado con la ecología y sobre sus derechos. Y después trabajan y hacen fotoreportajes sobre si sus derechos se protegen o se vulneran, sobre todo su derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio y saludable. El de Jóvenes Solidarios es un pequeño fondo semilla al cual pueden concursar niñas y niños vinculadas a nuestras copartes. Las ganadoras o ganadores reciben un fondo semilla para aplicar su proyecto. Y el último es la caja de descubrimiento socioecológico, que es una caja de herramientas para maestras y maestros en Bolivia, para que puedan abordar en sus asignaturas las causas, consecuencias y posibles soluciones ante el cambio climático. Porque hemos constatado que hay esfuerzos, se conoce cada vez más sobre el cambio climático, pero todavía falta mucho camino por recorrer para que todas las maestras y maestros en Bolivia entiendan la problemática lo suficientemente bien para transmitir conocimiento asequible a las niñas y niños de las escuelas. Esos son los 3 proyectos grandes que tenemos ahora en TDH Suiza en Bolivia y también en los otros 10 países donde trabajamos en el mundo. Horacio, de verdad nos parece vital que existan estos programas. Seguramente encontramos toda la información y cómo participar. Me imagino que a lo mejor unidades educativas o alguna agrupación quiere participar, conectarse con ustedes, pues seguramente los pueden encontrar en sus redes sociales y poder ser parte de esto que también desde luego tiene que ver con abordar el tema de la crisis climática. Por eso, de verdad, muchísimas gracias por ese tiempo que has compartido con el país. Muchísimas gracias, un gusto y muchas gracias por la apertura. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta aquí la presente emisión de Claro Oscuro. Que todos vayan juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Chao Bolivia, que estén muy, pero muy bien.